Amigos y amigas de Canal 28, nos encontramos con el licenciado Rodolfo Villalobos para que pues, nos platique, nos dé esta asesoría jurídica como cada martes. Le damos la bienvenida, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Aquí listo para las preguntas, es que espero que ya haya. Bienvenido, ya tenemos aquí algunas de las que pues, está pendiente la ciudadanía, ¿verdad? De que sean contestadas. Con todo gusto. Nos dicen por aquí, mi esposo es pensionado del IMSS, pero sigue trabajando y ya no lo tienen en el seguro ni le pagan en nómina. Está bien, así nos indican. Está pensionado por cesantía y ya tiene como 5 años en el mismo trabajo, pero pues ya no le dan recibos. ¿Eso está bien? No, es incorrecto. Independientemente de que la persona se encuentre pensionado o no, si es trabajador, tiene que ser dado de alta de nuevo al Seguro Social y cumplirse con todos sus derechos laborales, es decir, pagarle de la manera correcta, le generar la nómina, generar recibos, hacer los descuentos de impuestos, hacer el pago de cuotas sobre patronales, hacer el pago en Infonavit y en su momento pues darle vacaciones, aguinaldo, permitirle participar en el pago de utilidades, porque al final de cuentas es trabajador. Entonces es incorrecto, esta práctica patronal es incorrecta. Luego se tiene el mito por parte de los trabajadores que si una persona pensionada por cesantía regresa a trabajar va a perder la pensión. Esto es incorrecto. Cualquier persona que esté dada de alta, que esté pensionada por cesantía puede volver a trabajar y el monto que reciba derivado de la pensión será paralelo, pues, o será conjunto con el reciba con salario, y el nuevo salario también seguirá cotizando al Seguro Social y eventualmente podrá ampliar su pensión o retirar esos fondos de la Afore y del Infonavit cuando la persona considere prudente. Entonces es incorrecto esa práctica de por estar pensionado no darlo de alta, y todavía me parece más grave que ni siquiera lo tengan por nómina, porque esto genera entonces una serie de dudas serias respecto a si le están cumpliendo o le están garantizando todos sus derechos laborales, como sería pago de prestaciones, vacaciones de aguinaldo y en su momento la participación en el pago de utilidades. También nos preguntan, ¿qué puedo hacer si no estoy conforme con la resolución de un IPP que me dieron en agosto del año pasado? Me dijeron que me darían pensión y al último momento me bajaron el porcentaje y me dieron indemnización globalizada. Lo que tiene que hacer es impugnarlo, ya sea presentando el recurso ante el Seguro Social o el juicio laboral correspondiente, es un juicio laboral en contra del Seguro Social, o irse a los tribunales administrativos o al juicio de amparo. Aquí dependerá de la estrategia del abogado. Por lo que me está señalando es, hace un año casi, verifique bien que no se le pase el año. Pasado el año ya no lo puede impugnar. Entonces, si fue otorgado en agosto, si ya no se le pasó el año, está muy próximo a cumplirse el año de que le entregaron esta incapacidad. Consulte con un abogado que sea experto en materia de seguridad social a efecto de ver si todavía está en plazo y poder hacer impugnación correspondiente. También por otro lado nos están diciendo lo siguiente: yo tengo un crédito de Infonavit, tengo una pensión por invalidez que vence en 2020, al parecer me darán la definitiva puesto que no me pudieron operar por el IMSS. Pregunta es, al llegar mi pensión definitiva, ¿tengo que seguir pagando el crédito? Y como estoy casada por bienes o sociedad conyugal, le seguiría pagando a mi esposo, pero pues yo saqué el crédito, él no. Ok, en cuanto se cancela o no se cancela el crédito de Infonavit, una vez otorgada la pensión definitiva, habrá que analizar el dictamen. Aquí sí no se puede determinar si el dictamen es una invalidez de carácter total. Entonces, sí es posible que se ordene, de hecho se debe ordenar la cancelación del crédito Infonavit, pero hay que ver el porcentaje de incapacidad determinado para establecer si es total o no. Si es total, se debe de cancelar; si no es total, se debe de mantener el crédito Infonavit, pero debe de ajustarse a la nueva capacidad económica del deudor. Y aquí, pues bueno, habrá que hacer, su esposo la seguirá apoyando con el pago del crédito, pero para la cancelación habrá que analizar cómo viene el dictamen, si la invalidez se considera total o no. Cuando un matrimonio está casado por sociedad conyugal y por alguna razón se divorcian, ¿cómo se hace la separación de bienes? Nos dice, por ejemplo, la casa está a nombre de uno de ellos, ¿cómo quedaría? Si la casa fue adquirida durante el matrimonio y estaban casados por sociedad conyugal, la casa debe dividirse por partes iguales entre ambos consortes. Si la casa admite cómoda división, es decir, usted puede tirar una barra por la mitad de la casa y cada quien se quede con la mitad, es lo suficiente, nada más se tendrá que girar escrituras nuevas para que cada parte quede a nombre de la persona que corresponda. Si la vivienda no admite cómoda división, lo que se puede hacer es sacar a la venta, ya sea de manera voluntaria, las partes deciden vender la vivienda, se reparten el dinero entre los dos, o bien se puede sacar a remate, y una vez sacada a remate, el monto de la vivienda también se reparte entre los dos. La regla es que si no se ponen de acuerdo los consortes, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio regido por sociedad conyugal
legal, se repartirán por partes iguales. Se permite que las partes se pongan de acuerdo y establezcan cómo se repartirán los bienes y que no quede exactamente por partes iguales. Pero si se da esta idea de que no se ponen de acuerdo, se pueden sacar a remate y con ello repartirse el dinero entre las partes. ¿Qué tan legal es que en el trabajo no den servicio médico? Es totalmente ilícito. Cuando un trabajador comienza a laborar por un patrón, inmediatamente cobra aplicación no nada más de FADA del trabajo, sino también la ley de Seguro Social. Y la ley de Seguro Social establece una figura que se llama régimen obligatorio, en el cual se obliga al patrón, de ahí su nombre, a inscribir a todos los trabajadores que tenga bajo su dependencia ante el Seguro Social y con ello, bueno, que el trabajador goce de todas las prestaciones que este instituto otorga, entre ellos el servicio médico. Entonces, el patrón está obligado a dar de alta al trabajador al Seguro Social, no lo hace, está incumpliendo con la ley, podrá ser sancionado de diversas maneras por el propio Seguro Social. También nos dicen quiénes entran en un intestado. ¿Entran los sobrinos? Dependerá de los familiares que sobrevivan. Cuando no existe un testamento, se da precisamente la llamada sucesión legítima o intestamentaria. El término correcto es sucesión legítima. ¿Qué es lo que sucede con esta sucesión? La ley contempla una lista de herederos y establece que el pariente más cercano excluye al más lejano. ¿Qué quiere decir esto? Para que si hay hijos, ya nadie más va a participar en la herencia. Si no hay hijos, entonces entrarán a participar en la herencia los padres del muerto, pero ya no entrarán en la herencia, están los padres, ya no entrarán ni los abuelos, ni los hermanos, ni los sobrinos. No hay padres, entonces veamos quiénes son los más cercanos y entrarán todos los parientes hasta dentro del cuarto grado. Estas figuras de telenovela, ¿no? Es que tengo una tía muy lejana que se murió y no tiene ningún heredero, entonces yo como el pariente que le sobrevive lo puedo recuperar. No, tampoco, porque la ley establece un límite hasta qué grado de parentela y estamos hablando hasta los del cuarto grado y el más cercano excluye al más lejano. Si no existe nadie quien herede, puede heredar la beneficencia pública. Tengo 15 años con un terreno para granja, una de las partes no ha querido firmar. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo arreglarlo por posesión? Estaban ellos pues casados por sociedad conyugal. Habría que analizar nada más aquí cómo adquirió ese bien. Si lo adquirió por compraventa y no lo han querido escriturar, pero tiene un contrato, tiene los recibos, tiene algún documento que pudiera acreditar que se dio la compraventa, pudiera usted realizar dos cuestiones. Si es un contrato, elevarlo a escritura pública a través de un juicio. Demanda que ese contrato se convierta en una escritura pública porque no le quieren dar escritura. No puede sacar, no tiene un contrato, tiene una serie de recibos, tiene una serie de documentos diversos, un contrato, pero que acrediten que usted lo adquiere, puede iniciar un procedimiento para esos documentos, convertirlos en un contrato y ese contrato generar la escritura pública. O bien, tanto con el contrato o con los documentos, puede iniciar un juicio de adquisición a través de una prescripción. Es un juicio de prescripción adquisitiva porque tiene más de los 5 años de adquisición de buena fe, viviendo en el predio, comportándose como dueño, con una posesión pacífica, continua, pública, ha pagado servicios. Con eso pudiera solicitar la prescripción. Entonces, habrá que ver nada más qué documentos tiene para efecto de analizar cuál sería la vía más idónea y quizá más eficiente para poder hacer el trámite de que ya usted tenga una escritura a su nombre de ese bien. Habrá que ver nada más cómo quedó la venta de ese bien y qué documentos tiene. Nos dice, coticé 200 semanas desde 1987, tengo 55 años, ¿cómo le hago para completar mi pensión? Va a tener que cotizar las 300 que le faltan porque la ley que usted lo rige es la del 73 y requería 500 semanas para poderse jubilar. Entonces le faltan 300 semanas para poderse jubilar, las va a tener que cotizar. ¿Qué es lo que puede hacer? En este caso, porque es desde 87, va a tener necesariamente que trabajar un año para reactivarlas y una vez trabajado, ya sea seguir trabajando para cumplir las 300 o bien pasarse al régimen de continuación voluntaria, lo que es la modalidad 40, para poder cumplir con las semanas. Pero va a tener que trabajar al menos un año para reactivar las que tiene y ya de ahí determinar si continúa trabajando o bien pasa al régimen de continuación voluntaria, la llamada modalidad 40. Trabajo en Honeywell, así nos indica, pero hace unos días cambió de nombre, ahora se llama Resideo Manufacturas de Chihuahua. ¿Esto pues afecta en algo? ¿Qué debo de hacer? Nos dicen. No tiene por qué afectarlo porque el patrón ahí debe realizar un trámite que es de sustitución patronal
y nada más cambian el nombre, no tendría por qué tener ningún problema. Hay que analizar, ¿fue un cambio de nombre o es un nuevo patrón? Porque son dos figuras distintas. Es un nuevo patrón, será la figura de la sustitución patronal. Cambio el nombre, es un efecto nada más administrativo en el que hay que avisar a las dependencias que la empresa que antes se llamaba Honeywell ahora se llama de otra manera. Es un cambio administrativo, aquí no tiene que tener ningún problema. En ambos casos no tiene por qué afectarle. Nos dice, tengo 12 años separado de mi esposa, le dejé todo, la casa, los muebles, también el carro. Yo solo me salí con mi ropa y la apoyo ocasionalmente de forma económica y voluntaria. Ahora exige que la tenga en el IMSS. ¿Qué derechos tiene sobre mí después de tanto tiempo separado? Si no se ha divorciado, como si fuera la esposa. Aquí es un error. El matrimonio no se termina nada más porque las partes ya no viven juntos. Mientras no se dé una sentencia por parte de un juez determinando el divorcio, siguen casados. Entonces, si usted no se divorcia, ella tiene, pues sí, el derecho a ser dada de alta como beneficiaria ante el Seguro Social. Mientras no se divorcien, sigue siendo su esposa y por tanto tiene todos los derechos como si estuvieran casados. Supongamos que ya se encuentran divorciados, ahí sí no puede reclamarle absolutamente nada porque la relación se terminó y la relación y el darle de alta como beneficiaria en el Seguro Social solamente se da por el caso de que exista este vínculo de matrimonio. Si están divorciados, no tiene ninguna obligación de darla de alta. Es más, no puede darla de alta, no puede con Seguro Social decirle, darla de alta, le va a decir el Seguro Social, justifícame por qué. ¿Es tu esposa? No, ya me divorcié, yo no puedo dar entonces de alta. Entonces aquí hay que analizar, si están divorciados, no tienen ninguna obligación, no hay ninguna manera de hacerlo. Si no están divorciados, pues sí lo tiene que hacer porque es beneficiaria, a final de cuentas no deja de ser su esposa. Bueno, dicen, ¿es correcto que con el salario diario de cotización se calcula la pensión de la Afore, aunque mi sueldo sea menor? Sí, aquí se calculará con el salario de cotización. Lo que pasa es que el salario de cotización contempla una serie de prestaciones que a lo mejor no se ven reflejadas todas en su cheque. ¿Por qué? Porque a usted le pagan lo que es el salario cuota diaria, que no contempla la incorporación o la integración, es el término correcto, de las cuotas o los proporcionales diarios de todas las prestaciones que recibe. Entonces es correcto que se calcule en función al base de cotización y no en función al cuota diaria. Nos dicen, aporté a Infonavit desde 1974 a 1985. ¿Tengo derecho a pensión? Al Infonavit o al Seguro Social. O sea, si, me imagino, van de la mano porque las leyes, aunque son dos leyes distintas, parten de lo mismo, la inscripción del trabajador al Seguro Social y también al Infonavit. Entonces, por el plazo, ¿me puede repetir el plazo? El plazo? 1974 a 1985. O sea, sí tendría derecho, son 11 años, se va a pasar de las 500 semanas, entonces sí pudiera tener derecho. El problema es que si no lo va a cotizar después del 85, va a tener que reactivar las semanas y, como comentaba previamente, tiene que trabajar al menos un año para reactivarlas y con ello pudiera entonces solicitar la pensión. Recuerde que no podemos recibir llamadas, contestarlas más bien, sino únicamente mensajes de texto y WhatsApps para que nos envíen ese formato su duda. Pues también mi papá hizo un testamento, puso a mi sobrina y a mi hermana y a mí. Si quisieran mis hermanos pelear, ¿se puede deshacer el testamento? Mi padre todavía vive. No, aquí el testamento es un acto de voluntad solemne e individualísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que nada más el Señor puede hacer el testamento. Supongamos que él quiera modificarlo, lo puede modificar cuando se le dé la gana, porque es una característica del testamento, es que es un acto revocable, que en todo momento se puede revocar, pero lo único que lo puede revocar es el testador, es el que lo está haciendo. Y en el testamento él puede poner para heredar al que se le dé la gana, no está obligado, no hay ninguna obligación, y aquí que es una confusión, no hay ninguna obligación de poner el testamento ni al consorte ni a los hijos, puede poner al que se le dé la gana. Entonces, si él decide poner a su esposa, ponerlo a usted como hijo y poner a una sobrina, a un sobrino, y es más, puede poner si quiere al vecino, y luego hay hijos que fueron excluidos, ellos no pueden impugnar la validez del testamento. ¿Por qué? Porque no tienen ningún derecho. El derecho a heredar solamente surge si no existe testamento. Pero ese testamento no tienen derecho a heredar porque lo que da el derecho a heredar es precisamente la voluntad del testador plasmada en el testamento que haya realizado. Entonces, si él falleciera el día de mañana y acuden su mamá, usted y la sobrina a abrir el testamento y los hermanos de usted deciden, es que yo no estoy, ese testamento no vale, cualquier impugnación que hagan no va a proceder porque
el testador decidió dejarlos fuera. Aquí que quede muy claro, no existe ninguna obligación de una persona a poner su testamento a los hijos. Los hijos creen que tienen que ponerlos. No hay ninguna obligación por parte del testador. Puede poner a quien él considere prudente, o en resumidas cuentas, al que se le dé la gana. Si quiere poner a los hijos, qué bien. Quiere poner a alguien diferente, qué bien. Quiere excluir a un hijo y poner a los demás, él decidirá cómo dispondrá de sus bienes. No hay ninguna obligación de poner a una persona determinada como testador, como heredero dentro de un testamento. Bueno, dicen, trabajé desde 1977 y coticé en el IMSS, tengo 59 años. ¿Cómo puedo hacer para una pensión? Dice que ¿qué se puede hacer, verdad, para esta pensión? Habrá que determinar si siguió cotizando, hasta cuándo ha cotizado, si todavía está vigente sus derechos, es decir, si ha seguido cotizando y todavía al día de hoy sigue cotizando. Volvemos, si hace más de 5 años que dejó de trabajar, va a tener que reactivar las semanas para poderse jubilar. Y para poder reactivar, tiene que trabajar al menos un año. Primer punto. Segundo punto, yo le recomendaría cumpla espérese a los 60 para que se pueda jubilar con un porcentaje de pensión mayor respecto al salario que está registrado. Pero lo más probable es que tenga que trabajar para reactivar las semanas. Nos dice, tenía 1,250 semanas cotizadas en el Afore, pedí 2 veces ayuda por desempleo y me quitaron semanas, me quedaron 740. Estoy con la ley anterior, tengo 50 años, ¿se puede hacer algo para recuperarlas? Seguir trabajando. Una vez que se le quita las semanas de Afore, se quita dinero por ayuda al Afore por desempleo, se descuentan semanas y no se pueden recuperar porque no le descontaron dinero. Le descontaron semanas que en su momento tuvieron una equivalencia en dinero, sí, pero le quitaron semanas. La única manera es volverse a trabajar para efecto de recuperarlas. Bueno, dicen, soy niñera y trabajo 5 horas de lunes a jueves o a veces viernes también. ¿Tengo derecho a IMSS? Claro que sí. El hecho de, aunque trabaje usted 10 minutos con un patrón, tiene derecho a ser adaptado al Seguro Social. No hay ningún trabajador excluido del Seguro Social. Todos tienen que ser dados de alta. Así trabajen en periodos muy pequeños o de manera discontinua. Se les tiene que dar de alta en el Seguro Social por el periodo que trabajan. También nos dicen, tengo una pensión parcial permanente desde el año 85. Seguí cotizando y voy a cumplir 60. ¿Me puedo pensionar? Sí. En el momento de que usted siguió cotizando, siguió generando derechos o fondos para el efecto de poder reclamar una pensión. Entonces, al momento de que usted cumpla la edad, si cuenta con las semanas cotizadas, se va a poder jubilar, aun y cuando haya recibido una incapacidad de carácter permanente parcial previamente, precisamente porque siguió cotizando. Si hubiera dejado de cotizar, entonces sí ya no tendría derecho a tener una nueva pensión. Bueno, dicen, si trabajo 2 días de la semana, ¿tiene derecho a quitarme 3 días de vacaciones por un día que pida? No, o sea, las vacaciones son por año de servicio, es un año calendario, no es por el tiempo que trabaja, y luego las faltas no tienen nada que ver con las vacaciones. Aquí hay un error en el manejo de de recursos humanos en todas las empresas, que les cambian vacaciones por faltas. Esto jurídicamente es incorrecto. El patrón les puede dar descansos económicos o días con goce de sueldo, pero no se los puede tomar como si fueran vacaciones, porque la ley no permite que ustedes gocen por vacaciones un periodo menor a 6 días. ¿Qué quiere decir esto? O sea, tiene que ser continuos. No puede decirle, cuando faltaste hoy, pues te lo tomo como si fueran vacaciones. No, porque sería un día de vacaciones y los periodos siempre tienen que ser en no menos de 6. No es lo que le quitaron más adelante, es que ese día que le dieron como si fueran vacaciones, al ser nada más uno, está violentando la regla legal de periodos de vacaciones no menores a 6 días. Esta práctica común y hasta cierto punto aceptada por parte del manejo de recursos humanos, de que vacaciones por faltas, es totalmente incorrecta. No le pueden quitar días de vacaciones. Dicen, mis papás nos dejaron a cada una propiedad, el 50% cada uno, y mi mamá aún vive. ¿Puedo hacer mi testamento? Si ya se realizó todo el trámite de adjudicación, sí. Y aún y cuando no lo haga, usted puede también poner su testamento. La regla generalmente es identificar los bienes y luego se agrega una cláusula que es y todos los bienes futuros. Entonces, aunque aún no se haya hecho el trámite completo para adjudicarle y escriturarle esa parte de su bien a usted, puede puede ser testamento, y el día de mañana que se adjudique, el día de mañana que se haga todo el trámite, bueno, ese bien entrará en automático al testamento, porque dice, y todos los demás bienes que se adquieran con posterioridad. También nos dicen, mi padre dejó su testamento agrario de 18 hectáreas de
Culvito, así nos dicen, dejó mi hermano, a mí y a otro hermano como herederos. Mi hermano escrituró todo a su nombre. ¿Eso es correcto? Sí, porque en el testamento agrario no se va a repartir entre todos los herederos. Se le otorga nada más al primero que aparezca en la lista. Entonces hay que ver nada más que su hermano efectivamente sea el primero en la lista. ¿Por qué? Porque la idea es mantener la unidad de las tierras. Porque si no, se acaban terminando en tanta división, haciéndose parcelas muy pequeñas que ya no valen nada. Entonces el testamento agrario, lo que se pone en la lista es una lista, diríamos, de suplentes. Se lo dejo al primero. El primero fallece, entra el segundo. El segundo fallece, entra el tercero. Pero ojo, el primero fallece antes de que fallezca el dueño original de la tierra. Nada de que con el testamento original que dio su papá, entonces se heredarán todos, ¿no? Al momento en el que es el testamento original, su padre fallece, el heredero es el primero que aparezca en la lista. Él obtendrá los derechos de las tierras y si ya la pasó a dominio pleno, la escriturará y ya puede hacer con él la que considere prudente. Y si se mantiene en el sistema agrario, entonces él también hará un nuevo testamento agrario de que pondrá en la lista a alguien, que puede ser alguien de la lista anterior o puede ser una lista completamente nueva. Aquí en materia agraria, los bienes no se reparten por partes iguales entre todos los herederos, sino se reparten conforme a la lista. Y el primero que hereda todos los predios, y todo el bien, la totalidad del bien correspondiente, y al ser el nuevo dueño, excluye a todos los demás y hará su nuevo testamento. Dicen, mi hermano se fue hace muchos años, yo y mis hijos vivimos en su casa, yo me hago cargo de ella y nos pregunta si se puede quedar con la vivienda. Quizás sí habrá que ver cuáles son las circunstancias para determinar si pudiera proceder una prescripción, pero aquí analizar a qué se refiere con esto de muchos años para poder determinar si pudiera proceder o no y si puede acreditar de alguna manera en cómo entra a proceder. Pudiera ser posible, habrá que ver el caso concreto ya con información específica de que se tenga y la temporalidad. Mis padres ya fallecieron. ¿Qué se puede hacer ya que no dejaron testamento? ¿Pudieran orientarme? ¿Pudiera qué, perdón? Orientarla. Sí, con todo gusto. Habrá que ver un juicio sucesorio de carácter intestamentario reclamando una sucesión de forma legítima en el que heredarán por partes iguales, como ya fallecieron ambos padres, todos los hijos. Y nada más los hijos participan en la herencia. Aquí no entrarán los nietos a menos de que uno de los hijos haya fallecido o hubiese, en su caso, repudiado la herencia. Pero primero heredan los hijos y luego a falta de hijos empieza a haber toda una lista de suplentes que establece la propia ley. Al no haber testamento, entramos en la legítima. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Denunciar esa sucesión. ¿Cómo hacerlo? Va a tener que ir ante un tribunal, presentar un documento en el que se señala al tribunal, fallecieron mis padres, aquí están las actas de defunción, sobrevivimos los hijos, aquí están todas las actas de nacimiento y los defuntos no dejaron testamento. ¿Qué va a hacer el juzgado? Va a iniciar un juicio sucesorio en el cual, primero que nada, va a pedir informes. Primero al registro civil, para determinar si no hay más hijos de los que se estuvieran excluyendo en la denuncia. Y segundo, preguntarle al registro público de propiedad y notariado si no hay ningún testamento inscrito, porque a lo mejor ustedes creen que no hay testamento, pero su papá sí hizo en algún momento, su mamá sí hizo en algún momento. Si hay testamento, el registro público mandará una copia de ese mismo para que el juzgado siga el trámite y lo convertirá de intestamentario a testamentario. Y si no hay testamento, será una junta de herederos, será la declaración de herederos, nombramiento de albacea. El albacea tendrá que hacer un inventario y avalúo, y una vez aprobado el inventario y el avalúo, tendrá que hacerse entonces un proyecto de partición. Si los herederos están de acuerdo con ese proyecto de partición, es decir, cómo se van a repartir los bienes, se pasa a la adjudicación y después de la adjudicación se pasará a la escrituración correspondiente. Pero lo primero que tiene que hacer es la denuncia del sucesor, de la sucesión. El Afore me dice que el SAT retendrá impuestos al recuperar mi ahorro por ser mayor a 300,000 pesos. ¿Eso es correcto? Si no, ¿qué puedo hacer para evitar? Sí, es correcto. Va a tener creo que el 1% o de 1 a 5%, no recuerdo la cantidad, pero sí es correcto. Pero no eso del ahorro, eso de los réditos que ha generado ese ahorro. Entonces aquí sí es correcto que le descuenten impuestos. Es muy discutible desde el punto de vista de si es válido que, la ley del ISR contemple eso, pero por lo pronto ahí está la ley y sí es válido que le descuenten de los réditos que ha obtenido. Tengo 59 años, podría tramitar mi pensión ya, 920 semanas cotizadas, ¿no? Si está con el modelo de la ley anterior, sí lo puede hacer. Es decir, si usted empezó a cotizar antes del 97, sí lo podría hacer, nada más que el monto de pensión va a ser inferior a si se esperara a los 60 para poderla pedir la pensión. Y si está con la ley del 97 para acá,
Sí lo puede tramitar siempre y cuando los cálculos que haga el Seguro Social se determine que, perdón, ¿cuántas semanas tenía? 920. No, si está con la ley actual, no lo puede realizar porque requiere necesariamente tener 1.250 semanas. Entonces, sí lo puede hacer con la ley anterior, es decir, empezó a cotizar antes del 97, yo le recomiendo espérese a los 60, o bien, si está con la ley actual, empezó a cotizar después del 97, no lo va a poder hacer porque requiere necesariamente 1.250 semanas. Nos dicen, soy del año 1975, pero en el seguro estoy registrada del año 1974. ¿Tendré problemas cuando me jubile? Siempre he tenido ese número. Sí, aclárelo porque no va a coincidir su información del registro de seguro social con la información de los documentos como sean su acta de nacimiento, su acta de defunción y sus credenciales oficiales. Corríjalo porque sí va a tener problemas para poderse pensionar, se lo puede negar porque no va a coincidir con la persona. Nos dice que quiso arreglarlo, pero que ya no pudo. ¿Cómo podría hacerlo? Posiblemente hay que hacer primero ante juicio y si no lo puede hacer efectivamente el Seguro Social, habrá que presentar algún juicio para acreditar que es una persona y presentar en el Seguro Social. Hay que ver por qué no lo pudo arreglar, qué fue lo que le dijeron, ante quién intentó arreglarlo y no lo logró. Pero sí lo va a tener que arreglar de alguna manera, puede ser un juicio de carácter familiar, puede ser un recurso administrativo, puede ser inclusive un juicio de carácter administrativo para poderlo arreglar, porque sí va a tener problemas para poderse jubilar al no coincidir su fecha de nacimiento con su fecha de registro de seguro, la fecha que está registrada en el Seguro Social. ¿Dónde se puede investigar si una persona dejó testamento? La persona ya falleció. No lo va a poder investigar porque no le van a dar información. A pesar de que hubiera, no le va a dar información. Acérquese al Registro Público de Propiedad y el notariado ante la dirección específica del notariado para que a ver si le quieren dar información como posible testador, habiendo ya fallecido la persona. Lo más probable es que se lo nieguen porque no están obligados a hacerlo. A pesar de que es un registro público, los testamentos sí se encuentran resguardados de manera privada y solamente el testador puede saber. Lo que va a tener que hacer es abrir un juicio sucesorio y solicitarle al juez que el juez pida información al Registro Público de Propiedad y notariado a efecto de que señalen si hay algún testamento debidamente inscrito ante los archivos. De otra manera, si no es ante el juez, no le van a dar información. Nos dicen, la pareja de mi papá se fue con otro y le dejó a una muchacha ya mayor de edad, que es solamente de ella. El hijo de los dos tiene 15 años. Mi papá ya tiene más de 75 años y pues la mujer, asumo yo que la hija que se quedó con ellos, tiene 39 años. ¿Se le puede pedir pensión a ella? A la hija que se quedó con ellos. A ver, sí, déjeme ver si me entiendo. Su papá tenía una pareja, independientemente de si estaba casado o no, la señora se va a otro lado. Si estaba casado, aquí hay un detalle, le puede pedir pensión a la señora que sigue siendo la esposa. No estaba casada, no le puede pedir nada porque ya el tiempo dejó pasar mucho tiempo. Le dejó a la hija a su cuidado. El señor estaba cuidando a la hija y imagino que la mantuvo. En teoría sí se pudiera reclamar a través de una figura llamada posesión de Estado y la reciprocidad de los alimentos, pero la verdad, en la práctica va a ser un punto menos que imposible poder reclamar por parte de su papá a esta hija que no es hija de él, el pago de pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque no tiene esta relación de parentesco con la muchacha. Habrá que analizar la circunstancia particular. La verdad, sí hay figuras que lo pudieran llegar a proteger, pero en la práctica va a ser sumamente complejo, por no decir que prácticamente imposible. ¿Cómo sé en qué aforo estoy? Perdón. Puede usted solicitarlo a través de la página de la CONSAT o la página del Seguro Social, da usted su información, su número de seguridad social y su CURP y le va a señalar en qué aforo está dado de alta. Ingrese a la página de Seguro Social o a la página de la CONSAT, ahí están las instrucciones para hacer esto. Es más fácil hacerlo a través de la página de Seguro Social porque la liga es más directa, le va a aparecer el menú más rápido. En la página de CONSAT lo puede hacer, pero se va a tardar un poco más encontrando entre todas las opciones. Entre a la página del IMSS y en el IMSS le va a aparecer la opción para averiguar en qué aforo está, va a dar su número de seguridad social y su CURP y con eso le van a decir en qué aforo está. Mi papá tiene una tierra que renta en otro estado. Estas tierras son su herencia. Sus hermanos ya son pocos. Nos dice qué pasará cuando terminen todos los hermanos. ¿Qué pasará con las tierras? Pues habrá que ver cómo está la sucesión, si se dio una sucesión agraria o es una sucesión de carácter, diríamos, de propiedad plena o derecho civil. Hay que ver si están escrituradas o no. Aquí sí, la verdad, me falta mucha información para decirle qué va a pasar.
porque el hecho de que esas tierras están a nombre de su papá, no tiene ningún problema. Los hermanos, si están o no están, es irrelevante. Su papá es el heredero a través de la llamada sucesión agraria, tampoco tendrá problema, los hermanos no tienen ninguna vela en ese entierro. Ahora, si las tierras están por sucesión legítima y no están escrituradas a nombre de nadie, no se de sucesión, cuando sus hermanos fallezcan, entrarán a heredar la parte que le corresponde a los hermanos de su papá, pues todos los hijos de ellos. Entonces aquí se habrá que ver en qué estatus se encuentran esas tierras para poder determinar cuál será la consecuencia cuando los hermanos falten e inclusive cuando su padre falte. Tengo 63 años, sigo trabajando, espero pensionarme a los 65. ¿Cómo podría aumentar mi pensión? ¿Podría hacer cuotas voluntarias y de cuánto serían? Sí, aquí la única manera de estar trabajando es dar aportaciones voluntarias o darse de baja en el Seguro Social y empezar con el régimen voluntario a través de la modalidad 40. ¿Cómo, a cuánto le ascendería? Aquí dependerá, tendrá que meterle una cantidad de dinero considerable. Vamos a la siguiente regla básica. Si usted quiere recibir una pensión de 15,000 pesos mensuales, en su cuenta de la Afore tiene que haber 3,600,000 pesos si se jubila a los 65. Esa es la cuenta básica que el Seguro Social en este momento. Para una pensión de 15,000 pesos mensuales, en su cuenta de la Afore tiene que haber 3,600,000 pesos si se va a jubilar a los 65 años de edad. Entonces, pues calcúlele cuánto dinero en la cuenta de Afore, usted tiene estado de cuenta y cuánto le falta o cuánto más le quiere seguir trabajando, y dependiendo de cuánto dinero haya, cuánto dinero tiene que juntar, pues échele cálculos para saber cuánto tiene que ponerle para aumentar el monto de la pensión. La regla básica es, para 15,000 pesos, 3,600,000 pesos su cuenta de la Afore. Una cuenta de la Afore en 25 años, a un salario de 9,000 pesos mensuales, le va a generar aproximadamente 660,000 pesos, lo cual evidentemente va a ser una pensión mucho más baja, cerca de 3,900 pesos, para que nos demos una idea después de cuándo tiene que juntar. Nos dicen, soy hija del primer matrimonio de mi papá, él ya falleció y sus hijos del segundo matrimonio van a vender la casa, ¿tengo derecho a algo? Habrá que analizar cómo está esa propiedad, si hay testamento o si no hay testamento. Si no hay testamento, sí, de manera rotunda, porque usted hereda junto con todos los hijos. No hay testamento, perdón, sí hay testamento, entonces hay que ver cómo dejó su papá el testamento. Hay que recordar aquí que el hecho de que usted sea hijo de un matrimonio anterior, de un matrimonio posterior, o sea hijo fuera de matrimonio, debidamente reconocido, no le quita el carácter de hijo, ni disminuye, ni afecta en nada su carácter de hijo, lo cual conlleva que si no hay testamento, heredará con todos los hijos, independientemente de sean de matrimonio, de qué matrimonio sean o no sean de matrimonio. Pero si hay testamento, como comentaba hace un momento, el efecto del testamento es determinar a quién le quiere dejar el ahora difunto los bienes. Y si en el testamento lo excluyeron, ahí no puede hacer absolutamente nada. ¿Tiene derecho mi esposa a pensión si nos divorciáramos? Nos casamos por bienes separados. Los hijos ya son mayores. Pudiera ser el caso. De entrada le diría no. De entrada, la regla general es que las esposas o los esposos no tienen derecho a reclamar una pensión alimenticia cuando se divorcia, pero hay algunos casos específicos que pudieran generar la existencia de una pensión. O se trata de un divorcio debidamente sustentado en una causal y haya declaración de cónyuge culpable, en cuyo caso se llama pensión indemnizatoria. No siempre se da, pero puede ser el caso. Otro caso es la llamada pensión compensatoria, cuando en el particular la esposa no tiene bienes y nunca ha trabajado. Pudiera darse el caso, si no puede trabajar, de que también tenga derecho a una pensión compensatoria por lo que ella aportó al matrimonio y que no se le refleja de una manera económica. Y hay una pensión más, que es una pensión de carácter de apoyo, cuando la persona ya es muy mayor y no puede incorporarse a un mercado laboral. Habrá que ver el caso en concreto. Por regla general la respuesta es no, pero hay casos en particular que dependerán de las circunstancias de cada uno de estos eventos de divorcio que pudieran generar la existencia de una posible pensión.
Dicen, yo cotizo en el ISSSTE y tengo 24 años de servicio y en enero cumplo 55 años de edad. ¿Me podré pensionar por años de servicio y edad con un porcentaje? Sí, se puede jubilar con un porcentaje, aunque no cumple con el servicio y no cumple con la edad, pero en ambos, como no va a cumplir con los años de edad ni con los de servicio, pudiera ser que se pensione con una cantidad considerablemente menor a la que le pudiera corresponder si se pensiona al cumplir tanto con los años como con la edad. Le mandamos un fuerte saludo al ingeniero Agustín Hernández, quien se encuentra observando esta maravillosa asesoría jurídica según lo indica él. Muchísimas gracias y a la orden y pues, un saludo. Excelente, pues muchas gracias también, que nos sintoniza seguido. Por otro lado nos dicen también aquí, tengo una casa que adquirí antes de casarme, si me divorcio, ¿la puede reclamar mi esposa? Hay que analizar nada más cuándo la escrituró. Si la escrituración se dio después de que se casaran, sí pudiera reclamarla, aunque se puede defender diciendo una cosa es la escrituración y otra cosa es la adquisición. Entonces habrá que ver nada más este detalle. Pero si usted la adquirió antes y la escrituró antes, su esposa no puede reclamarle absolutamente nada, excepto las posibles mejoras hechas a la casa, pueda reclamarle la mitad, porque al fin de cuentas son parte del patrimonio. Pero si usted la adquirió antes y la casa sigue exactamente igual, no le puede reclamar nada a la vivienda, porque los bienes adquiridos antes del matrimonio no entran a la sociedad conyugal. Mi papá murió y una hermana que no tiene casa se fue a vivir con mi mamá. ¿Puede ella, si mi mamá la firma, poner la casa a su nombre sin consultarnos a los 7 hermanos más? Habrá que ver nada más de nuevo cómo están las circunstancias de la sucesión, si hay testamento o no, pero de entrada le diría no puede hacerlo, porque si estaban casados por sociedad conyugal, su mamá y su papá, la mitad de la casa de su mamá y la mitad de la casa es de su papá. Su mamá podrá traspasarle a la cuñada la mitad que le corresponde a ella, pero no la mitad que le corresponde a su papá. Para eso sí requiere que ustedes herederos se pongan de acuerdo. ¿Puedo pedir pensión al papá de mi hija? Vivimos con él, nos corrió, no tiene sus apellidos. Si no está reconocida, no. Lo primero que va a tener que realizar es un juicio de reconocimiento o un juicio de paternidad para que sea reconocida como hija del papá, y entonces sí ya podrá usted reclamar la pensión alimenticia que le corresponde a la hija por ser hija de su papá. Pero si no está reconocida por el papá, jurídicamente no hay ninguna relación entre ellos. Nos hace una persona 2 preguntas. ¿Hay alguna fórmula o método para hacer el evalúo de una casa o propiedad? ¿Cuánto cuesta el proceso de adjudicación de bienes para que la propiedad tenga mi nombre? Ok, sí hay una fórmula para hacer la valoración, pero esta la aplican los peritos evaluadores. En este caso son personas que se dedican específicamente a hacer avalúos de bienes inmuebles para hacer obtener el bien. Tiene una fórmula, tiene una serie de reglas en cuanto al tipo de construcción, métodos de construcción, vida útil, tiene ciertas características en particular, como pudiera ser cierto equipamiento, la zona, en fin, hay una serie de variables que el perito evaluador, al hacer el avalúo de la vivienda, determina para poder obtener el monto. O sea, aquí es el que se con un perito evaluador para que le establezca a cuánto equivale el valor de la vivienda. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de la adjudicación? Dependerá del tipo de juicio. Para poder hacer la adjudicación, pueden ser muchos casos. Como se dice adjudicación, yo entiendo muchos tipos de casos. Puede ser por remate, puede ser por adjudicación directa en caso de que se haya hecho una garantía en pago, se dio un bien en garantía en pago, no se pagó ese crédito y entonces el que tiene la garantía se la adjudica. Puede ser a través de un modelo de carácter sucesorio. O sea, pueden ser varios casos, puede ser inclusive también la adjudicación a través de un juicio de prescripción. Y dependerá de cada caso en concreto el procedimiento y también dependerá en cada caso en concreto no es el procedimiento para llegar a la adjudicación, sino también para llegar a su debida inscripción al registro público de propiedad para que tenga debidamente su escritura a nombre de usted. Y no nada más variarán los procedimientos, variarán los valores que tiene que pagar para efecto de poder hacer este tipo de procedimientos. En la empresa donde laboro nos pagan con 2 nóminas, una fiscal y la no fiscal. Ahora que entró el año, no nos aumentaron el sueldo porque dicen que no ganamos más del mínimo y que el aumento es para los que ganan más del mínimo. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto. Los aumentos del mínimo son para los del mínimo, nada más. Luego uno piensa, subió al mínimo el 17% como subió este año y todos los trabajadores piensan que tiene que subir lo mismo. No, eso es para el mínimo, no para los demás trabajadores. Entonces, primer detalle, el que tenga una nómina fiscal y una nómina no fiscal está mal. La nómina debe ser nada más una. Pero bueno, es una práctica patronal incorrecta que se realiza.
Y los aumentos, insisto, solamente son conforme a lo que diga el mínimo para los que ganan el mínimo. Para todos los demás dependerán de la capacidad económica y, por qué no decirlo, del ánimo del patrón. Si ustedes ganan 400 pesos diarios, si el patrón dice, en este año no los voy a subir, así el mínimo suba lo que suba, a ustedes no les tienen que subir, mientras el mínimo no sea el equivalente a su salario. También nos dicen, yo coticé del 96 al 97 y dejé de cotizar algunos años. Ya tengo 10 años cotizando de nuevo. ¿En qué régimen entro? Está todavía con el régimen anterior, con el 73. Habrá que analizar nada más si no la pasaron en la aplicación de los transitorios al régimen nuevo porque cotizó muy poquito tiempo bajo la ley anterior. Aquí mi recomendación es acuda al Seguro Social para que le digan en qué régimen está, porque puede haber aquí una variable. Le diría, lo normal sería que esté en el régimen anterior, pero como ya cotizó con el modelo del SAR, aparte después de 1992, y cotizó casi en el 97, son muy pocas semanas las que están en el modelo anterior, pudiera ser que le aplicaran el régimen transitorio y lo pasaran directamente al 97. Acuda al Seguro Social para aclarar su situación. Mis padres murieron, no dejaron testamento. ¿Qué pasa si no hacemos juicio sucesorio? Los bienes se quedarán siempre a nombre de sus papás y ustedes no pueden disponer de ellos. Así de simple. Los bienes nunca pasarán de ser de sus papás a alguien más. Siempre serán de los que ya están fallecidos. Nos dicen en la información sobre que el papá falleció y que la hermana no tiene casa, que se fue a vivir con su mamá. Nos dicen que no hay testamento, que se puede la hermana firmar para poner a la casa su nombre. Lo dice así. No, aquí hay que recordar como los bienes, la mitad de la casa era de su papá, al no haber testamento heredan todos los hijos por partes iguales. Se requiere necesariamente para tratar la propiedad que todos los hijos estén de acuerdo en cualquier transmisión que se haga del 50% que era de su papá. Nos dice, el esposo de mi hija se fue a la Ciudad de México hace 8 años y apenas hace un año tramitaron el divorcio, pero él no ha cumplido con lo de la pensión. Tenía casa con Infonavit, pero no la volvió a pagar. ¿Qué se puede hacer? Nos dice, el matrimonio se llevó a cabo en la Ciudad de México. Va a tener que tramitar su hija algún juicio de pensión alimenticia para establecer ya sea el cumplimiento o establecer una nueva, y el cumplimiento inclusive puede llegarse al embargo y remate de bienes. Va a tener que iniciar un juicio respecto a la pensión en la forma en la que fue pactada en el convenio o en el divorcio. Aquí el detalle es el siguiente: como el demandado se encuentra en la Ciudad de México, es posible que tenga que demandar allá. Habrá que ver cómo están las circunstancias en particular para ver si podemos demandar desde aquí y seguir el trámite correspondiente. Acérquese con un abogado especialista en materia familiar para que le dé mayor información. Lo correcto es iniciar un juicio para exigir el cumplimiento de los términos de la pensión. En la empresa donde trabajaba, los patrones no les pagaban las horas extras a los trabajadores administrativos bajo la excusa de que ninguna empresa se hacía. ¿Esto es cierto? No, es totalmente incorrecto. El trabajo, en la hora extra se le paga al trabajador, sea de confianza, sea de base, sea administrativo, sea lo que sea. Se excede la jornada legal, hay que pagar tiempo extraordinario. No, es que ninguna empresa lo hace. Eso quiere decir que todos están mal. O sea, es bajo el ejemplo que las madres dan de si todos se tiran del puente, tú también. O sea, sigue estando mal la práctica. Y no es cierto. Hemos conocido empresas que sí pagan tiempo extraordinario, independientemente de si administrativo o no. La idea bajo de que el administrativo no cobra tiempo extraordinario es que, como es de confianza, pues yo te puedo tener aquí cuando te necesite. Sí, nada más que la diferencia entre el trabajador de confianza y el trabajador el trabajador, vamos a llamarlo de base, es nada más las funciones que realiza. En todo lo demás son trabajadores. Yo voy a poner el ejemplo o la descripción que nos daban los maestros de la Facultad de Derecho para describir un trabajador de confianza. El trabajador de confianza, en este caso administrativo, es un gato de Angora, fino, pero a final de cuentas gato, y por tanto tiene todos los derechos que tienen el resto de los trabajadores. Entonces no podemos, no podemos establecer una diferencia. No tiene los derechos porque es de confianza. No importa, es trabajador, y como trabajador tiene que pagarse de tiempo extraordinario. Detalle: el plazo para reclamar el tiempo extraordinario es de 1 año. Usted no puede reclamar tiempo extraordinario trabajado y no pagado que exceda más de 1 año hacia atrás. También nos dice, ¿cómo se puede proteger a un joven con discapacidad para que no se quede sin el servicio médico ni las propiedades? ¿Hay alguna forma legal? Ok, en las propiedades deje de testamento o transmítale las propiedades de una vez a él.
A lo mejor lo que puede establecer es transmitirles la propiedad a su nombre o a nombre de alguien más y establecer un usufructo vitalicio, o a lo mejor puede establecer el testamento, una herencia en la cual mantenga una administración, una tutela específica. Hay muchas figuras que pudieran dar. En cuanto a servicio médico, no se preocupe. Si usted tiene seguro social a través del Seguro Social o del ISSSTE, o inclusive a través de pensiones, y fallece, los hijos que tienen discapacidad siguen gozando de las pensiones de orfandad y también de servicio médico, a pesar de que sean mayores de edad, por el simple hecho de estar discapacitados. ¿Qué es lo que necesita? Tener precisamente ese dictamen de discapacidad que impida que el menor, o en su caso mayor de edad, cuente o se incorpore al mercado laboral. Y en el caso de las propiedades, yo aquí le recomendaría acuda con un abogado, sobre todo en materia civil, que pudiera darle las mejores salidas, porque aquí sí, les soy sincero, hay muchas opciones: figuras de fideicomiso, figuras de usufructo, figuras de transmisión de propiedad. Hay muchas maneras que dependerán de las circunstancias del caso y de la conveniencia por cada caso en particular. Hay muchas figuras, hay manera de hacerlo. Acuda con un abogado para ver cuál sea la que mejor se pudiera adaptar. Mis hermanos viven en la misma propiedad, pero mi papá ya les repartió a cada uno, pero el mayor no construyó. Siguió viviendo en la casa de mi papá, pero sí aceptó el lote que le tocó. Ahora mi papá le dice pues que ya le deje la casa, ya que él solamente está ocupando una recámara, pero mi hermano le dijo que solamente con los pies por delantal lo va a poder sacar. ¿Qué se puede hacer? Sáquelo con los pies delante, así de simple. Mira, el hijo no lo puede correr. Jurídicamente sí pudiera hacerlo, ahí puede darse inclusive el delito, puede darse una serie de circunstancias, pero es difícil que lo pueda correr porque es muy complicado probarlo. O sea, no, usted le permitió entrar ahí, no lo quiere correr, no lo puede sacar jurídicamente, va a ser muy complicado ejercer una reivindicatoria, a lo mejor ejercer un interdicto para recuperar posesión, o a lo mejor establecer una denuncia por cualquier circunstancia. ¿Qué es lo que puede hacer? En los hechos, sáquenlo, cámbiale la chapa a la puerta, donde que el hijo se vaya a la escuela, le cambia las chapas y aquí no entras, a ver cómo fregados le haces. Aquí va a ser más de una cuestión de hecho, más que jurídica, más que de derecho. Porque en derecho el problema no es que no tenga hecho sacarlo, el problema es que difícilmente va a acreditar que el hijo está mal. ¿Por qué? Porque el hijo va a decir, no, pues yo siempre he vivido aquí, entonces su posesión es una posesión derivada porque fue admitida por parte del padre. Ahora hay que ver cómo le entregó los bienes además, porque ya le repartió. ¿Cómo repartió? Nada más de palabra, ya lo escrituró, etc. Sacar al hijo va a estar muy difícil, hágalo en la vía de hecho. ¿Cómo? Ok, va a ser muy grave sacarlo con los hijos delante. Pero si lo puede sacar de otras maneras. Una manera muy sencilla es cambiar las chapas. El hijo se va a estudiar, tiene 2-3 horas perfectamente en el cambiar ni siquiera la chapa. Las combinaciones a las llaves, lleva un cerrajero, ni siquiera tiene que pagar una chapa nueva, cambia las combinaciones. Oye, es que no abre, mi hijo aquí no vives, que te vaya bien, bye bye, y ya. También nos dice, tengo 24 años separada de mi esposo, él tiene viviendo con su concubina 23 años. No es concubina porque no está divorciado, pero sígale. Si él fallece, ¿a quién le corresponde a la usted pensión? por ser la esposa. O sea, si está separada, pero no divorciada, usted sigue siendo la esposa. Él podrá tener lo que quiera a un lado, puede ser una señora que tiene 23 años y le dice concubina. Jurídicamente no es la concubina porque una persona que está casado no puede tener concubino o concubina. La figura de el esposo o esposa y la concubina o concubinario no pueden coexistir jurídicamente. O es uno o es el otro, y no puede tener varias concubinas o varios concubinos. Ninguno coexiste, entonces ninguno es concubino, ninguno es concubina. Si usted nada más está separada, pero no divorciada, sigue siendo la esposa. Y la actual pareja podrá hacer muchas cosas: la amante, la amacia, el Sancho, la amiga. Ponga el nombre que usted quiera, pero no es concubina. Y como es concubina no tiene ningún derecho. Él fallece, todo lo que se adquirió durante el matrimonio, si están casados por sociedad conyugal, es repartido por partes iguales y usted tiene derecho a esos bienes. Mi papá falleció y ahora nosotros, sus hijos, reclamamos su finca, pero nos salen con que mi papá la vendió a través de un tercero, al que le dio un poder amplísimo, y este fulano es el que la vendió. ¿Podemos reclamar la propiedad a través de un juicio de sucesión testamentaria? No. Si la vivienda ya se vendió, salió de la propiedad de su papá, y al momento de que falleciera,
ya no estaba en su patrimonio, por lo tanto no lo pueden recuperar. Si le dieron un poder amplísimo para actos de dominio, de administración y de pedidos y cobranzas, inclusive no revocable con la muerte, especial para un bien particular, esa persona lo ejerció y lo vendió, no le puede hacer absolutamente nada. Pues ahí está, muchas gracias, licenciado, por esta valiosa asesoría jurídica. Piden su número de contacto. Con todo gusto, el teléfono es 415-1514, repito, 415-1514, en horario de oficina, a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Repórtese para hacer una cita, no consulto por teléfono, sino siempre a través de manera personal, saque una cita para señalarle cuándo podemos atenderlo con todo gusto, dedicarle el tiempo que se merece y poder revisar la documentación que pueda y que quiera acompañarnos y bueno, desahogar todas las dudas que pueda tener. 415-1514, no es vía telefónica y le recuerdo, toda consulta tiene un costo. Muchas gracias, licenciado. Ya nos veremos mañana en el otro programa. Por supuesto, le invitamos a que siga interactuando con nosotros y también recuerde valorar, disfrutar y agradecer cada momento que la vida le otorga porque el tiempo no retornará jamás. Nos vemos mañana.